fácil. Entonces, ahorita vamos a comenzar con el tema de funciones inversas. Vamos a ver. Y para las funciones inversas vamos a tener que tener un conocimiento anterior que se va a llamar las funciones biunívocas. Primero vamos a definir qué es una función biunívoca. La función biunívoca también se le conoce como función 1 a 1. Es una función con dominio D, el dominio se representa como D y el rango como R. Es una función biunívoca si cualquiera de las dos condiciones equivalentes siguientes se satisface. Primero, que A sea diferente de B en el dominio, entonces la función de A va a ser diferente a la función de B en el rango. Ahora, si la función de A y la función de B en el rango son iguales, entonces A y B tendrían que ser iguales en el dominio. Esa sería la definición prácticamente de la función biunívoca. Y es importante que podamos visualizar esto. Por eso es de que nosotros sabemos de que es una función biunívoca, porque para un valor que le corresponde en el dominio, vamos a tener un valor que le corresponda en el rango. Por ejemplo, A con función de A, B con la función de B, C con función de C y X con función de X. Ahora, decía acá de que si la función de A y B es igual, entonces A y B tendrían que ser igual. Si estos son iguales, entonces estos tendrían que ser iguales. Por eso es de que se le llama función biunívoca o función 1 a 1, porque a cada valor de X le corresponde solamente un valor en Y. Aquí es importante señalar que para poder identificar si esta es una función biunívoca, se utiliza la prueba horizontal. ¿En qué consiste la prueba horizontal? Es que nosotros tracemos en nuestra gráfica una recta horizontal y observemos si pasa cortando en más de un punto en Y. Por ejemplo, en este caso pasa cortando en 2 puntos en Y. Entonces, esta función no es biunívoca. Aquí dice la prueba de la recta horizontal. Una función f es biunívoca si y solo si toda recta horizontal cruza la gráfica en f a lo más en un punto. No puede pasarse en un punto. Si pasa en 2, ya deja de ser biunívoca. Que eso es importante que lo puedan ver. Por ejemplo, aquí sí se mira solamente un valor en X, en Y, un valor en X en Y, un valor en X en Y. Entonces, esta sí es una biunívoca. Aquí sí se miran dos valores de X que corresponden a uno en Y. Aquí también, aquí también. Entonces, esta no puede ser considerada como biunívoca. Vamos a ver aquí. Ahora, miremos en cuanto al teorema de las funciones crecientes o decrecientes que son biunívocas. Acá nos dice, una función que es creciente en todo su dominio es considerado como biunívoca. Si siempre es creciente, es biunívoca. Ahora, si la función es decreciente siempre, en todo su dominio, es biunívoca también. Vamos a ver, ahora miremos en cuanto... otra idea que quiero que tengamos es acerca de la función inversa, que esto nos va a servir bastante. En bastantes temas de matemática, la función inversa es importantísimo que lo vayamos concebiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, vamos a ver cuál es la definición de la función inversa. Acá nos dice, sea una función biunívoca con dominio D y rango R, una función G con su dominio R y rango D, es la función inversa de f, siempre y cuando que la condición sea la siguiente. Y es igual a f de x, sí y solo si x es igual a g de y. O sea, en este caso, si x en la función es igual a y f de x, entonces x va a ser igual a g de y, al encontrar su inversa vamos a encontrar el valor de y. Pero eso lo vamos a ver en ejercicio. Tal vez ahorita pueda ser un concepto muy abstracto, pero lo vamos a explicar para que ustedes lo puedan asimilar de mejor manera. También está el teorema de las funciones inversas, la cual nos dice
que sea una función f, una biunívoca, nótense que para las funciones acá necesitamos que sean biunívocas, sea f una función biunívoca con dominio D y rango R. Si G es una función con dominio R y rango D, entonces G es una función inversa de f, si y solo si son verdaderas las siguientes condiciones. G sustituido por f de x nos da x en todo el dominio. Y f sustituido por g de y me da y para todo el dominio. Esas serían las condiciones de la parte del ¿cómo se llama? De las funciones inversas. Ahora, hay una situación aquí que también tienen que tener ustedes presente. Es el dominio de la función y la función inversa. Por ejemplo, el dominio de la función inversa es el rango de la función normal. Y el rango de la función inversa es el dominio de la función normal. O sea que las funciones van a ser, el dominio de rango van a ser al contrario también en este caso. Vamos a ver. Bueno, esto vamos a irnos directamente a los ejercicios para que así empecemos a asimilar la parte esta. Bueno, vamos a ver. En este ejercicio nos dice, vamos a copiar la indicación. Aquí nos dice, si es posible, encuentre f de 1 y g de 1. Entonces, voy a tomar la número 2 aquí, para que ustedes lo puedan visualizar. Recuérdense ustedes que en este caso, para encontrar en los ejercicios anteriores, nosotros decíamos f de un número, por ejemplo, f de 5. Entonces yo decía, bueno, eso significa que t, voy a encontrar en t en 5 para saber cuál es el valor de f de t, que sería, por ejemplo, 6. Pero a mí me están diciendo la función inversa. Entonces, en este caso, tendría que ser al contrario. Me voy a la función a encontrar el 5 y este sería el resultado, que sería el número 3. Ahora miremos en g de menos 1. Nos vamos a buscar el valor de 6. Y el valor de 6, tenemos dos valores de 6. Entonces, esto no se puede. Porque solamente se podría trabajar en cuanto a cuando sea una función biunívoca, no en este caso que tenemos dos valores correspondientes acá. Entonces eso lo dejaríamos ahí, no se puede porque tenemos dos valores de 6. Y los diferentes valores de y son distintos. Vamos a ver. Ahora lo siguiente nos dice, determine si la gráfica correspondiente es una función biunívoca. Para eso vamos a utilizar la recta horizontal para poder determinarlo, porque lo que nos están dando son gráficas. Entonces vamos a utilizar la recta horizontal para poder definir si es una función biunívoca o no es una función biunívoca. Entonces voy a copiar la número 4 y voy a utilizar la recta horizontal para ver si es una función biunívoca. Pregunto, ¿será que esta es una función biunívoca? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? Porque corta varias veces la recta. Exacto, porque hay más de un término. Entonces esta no es biunívoca. Ahora miremos acá. ¿Será que esta es biunívoca? ¿Sí o no? Sí es biunívoca, porque solo tenemos para un valor de X, tenemos un valor de Y. Esta sí es biunívoca. Ahora, en este caso, quiero enfatizar, esta no es una función. Porque en el caso de la función, el dominio da los valores para la variable independiente, pero aquí es al revés, la variable dependiente está dándole los valores a X, por eso que esto no es una función. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver. Determine si la función es biunívoca. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer algunas de aquí para que ustedes observen. Dice, determine si la función es biunívoca o no. En este caso, nosotros podemos utilizar formas para poder ir asimilando si esta es biunívoca o no es biunívoca. Por ejemplo,
Vamos a copiar una de aquí. En este caso, la número 6. Vamos a ver. Si usted hace su gráfica, vamos a colocarla aquí. Vamos a ver. Y es igual a que habíamos dicho. Y es igual a 1 partido x menos 2. A 1 partido x menos 2. Bueno, vamos a ver aquí. Hasta aquí ya tenemos nuestra gráfica. Podemos copiar aquí. Y yo les pregunto, ¿será que esta es una función bionívoca, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí es bionívoca. Ahora miremos en la siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, en x al cuadrado más 3, vamos a ver la número 16, vamos a hacer en este caso. Que sería la siguiente. Yo en este caso les aconsejaría hacer la gráfica para que ustedes puedan visualizar si eso no es bionívoca. Entonces aquí es, vamos a cambiar acá. ¿Qué dicen de esta gráfica? ¿Es bionívoca o no es bionívoca? Eso no es. No es. Esta no es bionívoca. ¿Por qué? Porque si trazamos una recta horizontal, tenemos dos valores que pasan tocándose aquí. Entonces, esto no es bionívoca. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Aquí es lo mismo de lo que hicimos anteriormente. Nos pide en esta parte que usemos el teorema sobre funciones inversas para demostrar que f es una función inversa de la otra y trace las gráficas en el mismo plano, dice acá. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, la número 20. Vamos a ver si esta es inversa a esta. Y esto nos lo dice usando el teorema de las funciones inversas. ¿Y qué nos decía el teorema de las funciones inversas? Vamos a ver, por aquí lo tenemos. Vamos a ver. Teorema de funciones inversas. Dice que son inversas si f sustituido por f de x me da x en el dominio y f sustituido por g de y me da y en el rango. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a ver aquí. Ay, jole. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una sustitución. F sustituido por G de X. Entonces, venimos en lugar de F, vamos a colocar lo que tenemos en G. Aquí va a ser X. Entonces voy a colocar menos la raíz cuadrada de X menos 5 elevado al cuadrado más 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos observar que al elevar al cuadrado se cancela el signo negativo y se cancela la raíz cuadrada. Y esto, a la hora de restarlo, me quedaría X. Entonces aquí estoy comprobando que sí es una función benívoca. Hagamos lo inverso. ¿Qué tal si sería G sustituido por f de X? También me tendría que quedar X para demostrar que es bionívoca. Entonces voy a colocar menos. Y aquí en lugar de X voy a colocar lo que tenemos acá. Sería X al cuadrado más 5 menos 5. Se pueden cancelar estos dos valores. Vamos a ver. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de X al cuadrado? X. X.
Bueno, aquí hay un problema. El problema que tenemos en esta situación es de que tenemos el signo negativo acá y aquí nos queda menos x realmente. Y aquí tenemos x. En esta parte sí se cumple. La parte que sean, ¿cómo se llama? Aunque aquí hay una limitante y eso es lo que yo quería que ustedes observaran. Acá me dice x al cuadrado más 5 siempre que x sea menor o igual que 0. Y acá me dice siempre que x sea x, que este valor de x sea mayor o igual que 5. Entonces, estas condiciones nos hacen permitir que estas variables se puedan considerar como inversas. Entonces, lo siguiente que nos dice aquí es que tracemos la gráfica. Entonces, vamos a trazar la gráfica para que ustedes la puedan observar. Aquí tenemos x al cuadrado más 5. Podemos tomar solo dos valores, menos 1 y 1, para ir haciendo la gráfica. Cuando tengo 1 al cuadrado es 1, más 5 es 6. Entonces vamos a poner aquí, que aquí sería 6. Y aquí también sería 6. O sea que la gráfica, y en 0 sería 0. La gráfica que nosotros tenemos aquí, vamos a ver. Ah, no. Y sería, vamos a ver, permítanme un momentito. X al 1 al cuadrado es 1, más 5 es 6. Menos 1 al cuadrado es 1, más 5 es 6. Ahora, 0 al cuadrado más 5 es 5. Entonces aquí tendríamos nuestra gráfica. Miren. 5. Porque como vamos 2, 4 y 6. O sea que esta sería nuestra gráfica. La primera gráfica que nosotros tendríamos. Ahora la segunda. Pero noten lo siguiente. Dice que x sea menor o igual que 0. Entonces vamos a tener una restricción. Solamente vamos a tomar los valores negativos. Estos no se tomarían en cuenta acá. Eso es lo que nos está diciendo esta restricción. No tome en cuenta los positivos. Esta sería la parte de esto. Ahora miremos lo otro. Menos la raíz cuadrada de x menos 5. Podemos tomar también valores acá que nos favorezcan. Por ejemplo, aquí uno podría tomar, dice que los valores tendrían que ser mayores a 5. Entonces aquí tendríamos que tomar, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, de 5 para adelante. Entonces 5 menos 5 me da 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0 y como es negativo, pero como en este caso el 0 es un número neutro, queda en 0. 6 menos 5 nos da 1, la raíz cuadrada de 1 es 1 y como tenemos negativo, nos va a quedar negativo acá. O sea que la gráfica quedaría de esta manera. Estas serían las dos funciones que nosotros tenemos aquí. Y por favor, cualquier dudita que vaya surgiendo, me gustaría que fueran haciendo sus consultas. Si no, pues yo asumiría que esto está siendo entendido sin ningún problema. Pero aquí ya tenemos la función, esta sería la función normal y esta sería la función de G, prácticamente. Serían las dos funciones, función de f y función de g. No sé si hay alguna duda, por favor, pueden preguntar. Y si no, pues yo continúo. Sí me gustaría escuchar si hay dudas. La verdad es que es más que todo para beneficio suyo. Licenciado, ¿puede volver a repetir? No mucho entendí este problema. No tenga problema, no tenga pena. Mire, pues según acá donde dice que utilicemos el teorema para poder especificar si esto es una función inversa para demostrar que f y g son biunívocas. Pero si usted observa en esta parte de la función hay algunas restricciones. Por ejemplo, acá dice que en esta función el x que tomemos sean negativos. Eso es lo primero que nos dice. Y acá nos dice que los x que tomemos sean mayores o iguales que 5. Entonces, según el teorema, nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir f con g de x para ver si nos da x. Si nos da x es que son inversas. Si no nos diera x es porque no son inversas. Entonces yo vengo en la función y en lugar de x yo voy a sustituir por lo que tengo en g. Y en g que tengo menos la raíz cuadrada de x menos 5. Entonces aquí tengo x al cuadrado
Entonces voy a colocar menos la raíz cuadrada de x menos 5. Y como este está elevado al cuadrado, lo elevé al cuadrado. Más 5. Entonces, este cuadrado lo que nos va a hacer es suprimir el signo negativo y eliminar la raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar x menos 5 más 5. ¿Qué pasa con 5 y menos 5? Se cancela. Y nos queda la función de g de x, que es igual a 0. Entonces ahí podemos observar de que aparentemente se está cumpliendo la condición en esta situación. Después nos decía que si es que se cumple con el teorema, recordemos el teorema de las funciones inversas, dice que si yo tengo g, vamos a ver, no, de las funciones inversas. Si yo tengo g sustituido por f de x y me da x en todo el dominio, y si tengo f sustituido por g de y, me da y para todo el rango. Entonces aquí podemos observar que sí se está cumpliendo con la condición de que nos están solicitando en este caso. Ahora, miremos en la parte gráfica, que era lo que les estaba comentando. ¿Qué sucedió aquí? Permítame. Así. La parte gráfica dice que grafiquemos estas dos funciones en cómo se llama, en el mismo plano de coordenadas cartesianas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces vengo y vamos a trazar en el mismo plano, pero hay que tomar en consideración lo que nos están preguntando aquí. Y es que nos están poniendo las restricciones, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Sí, es que aquí el valor era entre valor absoluto, por eso es de que realmente quedaba, como nos decía, que el tamaño que x sea menor, igual que 5, esto nos daría x. Entonces sí se cumple la condición de que son inversas. Ahora, como aquí nos dice que grafiquemos, nos decía que tomáramos los valores que fueran menores que 0, menores o iguales que 0. Yo aquí tomé 0 y 1 y me quedó esta gráfica. Ahora, en la otra nos dice que grafiquemos esto tomando valores que sean mayores o iguales que 5. Entonces yo tomé el 5 y el 6 e hice la gráfica de G para que ustedes pudieran ver el comportamiento de ambas. ¿Ya? No sé si está claro. Sí, ¿No hago licenciado, ya otro? mejor. Va. ¿Hago otro o con eso está claro? Si puedo hacer otro, agradecido. Haga otro, por favor. Muy bien, claro, no hay problema. Vamos a ver. Ingeniero, ¿La habíamos hecho cuál? La 20. Vamos a hacer la 22. Miremos. Pues. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, solo una consulta así breve antes de que sigamos con este tema. Solo si podría dar otra vez una breve explicación de cómo se hacían las funciones Unívoca. Eso. Disculpe. ¿Cómo sé que es una función biunívoca? Sí, así resumido y una repasadita. Bueno, Disculpe. una función es biunívoca cuando usted tiene en una gráfica, para un valor de X le corresponde un valor de Y. Por ejemplo, aquí, esta no puede ser biunívoca porque tengo en una recta horizontal 3 puntos que corresponden a X y solamente un valor en Y. Entonces, por eso esta no es biunívoca. Ya. Ahora, aquí sí es biunívoca porque para un valor de X le corresponde un valor de Y. Para un valor de X le corresponde un valor de Y. Entonces, esas sí serían biunívocas. Ok, ya. Cuando Muchas usted tiene gracias. dos, por ejemplo, aquí esta no es biunívoca porque aquí pasa una recta Ah, tocando 2 puntos sí, y esta señalaría que no es biunívoca. ok. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer lo mismo para esto, para poder determinar si son inversas con la indicación. La indicación sigue siendo la misma que tenemos acá, usé el teorema. Primero hagamos f sustituido por g de x. Entonces venimos, en lugar de colocar x, yo voy a colocar lo que tengo aquí. Aquí va a ser la raíz cúbica de x más 4 elevado al cubo menos 4. Entonces yo puedo eliminar aquí este con este y nos va a quedar x más 4 menos 4. Entonces, si se pueden eliminar estos dos y podemos corroborar de que efectivamente nos da el x.
Hagamos lo inverso, g sustituido por f de x también nos tendría que quedar x. Entonces, vamos a colocar esta función y en lugar de x yo voy a colocar lo que tengo acá. Entonces va a ser la raíz cúbica de x al cubo menos 4 más 4. Y 4 menos 4 nos da 0, entonces nos va a quedar la raíz cúbica de x al cubo. Y la raíz cúbica de x al cubo, pues es x. Entonces, cabal coincide con el teorema de las inversas. Ahora nos piden que grafiquemos. Y noten que aquí no nos están colocando restricciones para la gráfica. Nos están diciendo que grafiquemos. Entonces, vamos a tomar aquí para poder graficar. Yo para la primera, pues voy a graficar con menos 1 a 1. Por ejemplo, menos 1 aquí y 1 acá. Entonces, menos 1 al cubo es menos 1, menos 4. Eso nos daría menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. En 0, 0 al cubo es 0. Menos 4 me da menos 4. Entonces aquí estaría nuestra otra gráfica. 1 al cubo es 1. 1 menos 4 es menos 3. O sea, la gráfica vendría de esta manera, miren. Porque es cúbica. Esa sería la función, la f de x. Ahora miremos en este caso esta otra gráfica que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, podemos ir tomando los mismos valores para ver cómo nos quedaría. Menos 1, por ejemplo, menos 1 más 4 me da 3. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 3? Por favor, si alguien me ayuda en su calculadora. La raíz cúbica de 3. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 3? 1.44. 1.44. Ajá. Muy bien. En 0 es 0. 0 más 4 es 4. ¿Y la raíz cúbica de 4? 1.58. 1.58. 1 más 4 nos va a dar 5. ¿Y la raíz cúbica de 5? 1.70. 1.70. O sea, que cada vez va a ir aumentando más. ¿Dónde nos daría 0 esto? En menos 4 más 4. O sea, en menos 4 me daría 0. Vamos a ver. Menos 2, menos 3, menos 4. Aquí nos daría 0. Entonces podemos observar que esto va a ir aumentando y por lo tanto aquí tendríamos que ir de esta manera. Esta sería la gráfica de las dos que tenemos aquí. Muy bien. Bueno, continuemos por tiempo. Es lo que más me está preocupando. Ya nos quedan solo 9 minutos. Acá nos dice, determine el dominio y el rango para la función sin hallar la función inversa. Sugerencia, primero encuentre el dominio y el rango de la función. Muy bien, vamos a ver acá entonces. Yo voy a hacer la número 24 para que ustedes puedan observar cómo es el mecanismo que se tiene que hacer acá. La número 24 nos dice esto. Entonces, miremos acá, nosotros podemos determinar el dominio sabiendo las asíntotas. Por ejemplo, miremos acá cómo serían las asíntotas. ¿Cuál sería mi asíntota vertical? Esa la podemos ver ya solamente con observar la función. ¿Cuál sería mi asíntota vertical? ¿En dónde estaría? Estaría en menos 3. ¿Por qué? Menos 3 vuelve 0 el denominador. Aquí estaría mi asíntota. ¿Y cuál sería mi horizontal, por favor? 0. 0. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces mi dominio van a ser todos los reales exceptuando este menos 3. ¿Por qué?
porque este menos 3 es nuestra asíntota en la gráfica. Puede ser que la gráfica quede aquí, puede ser que la gráfica acá, pero nunca va a tocar en menos 3. Entonces, el dominio de esta gráfica es menos 3. Ahora, ¿cuál sería el rango? En el caso del rango, pues tocaríamos acerca de la asíntota horizontal. Serían todos los reales exceptuando el 0, este 0 que tenemos acá. Ahora, en la función inversa, ¿cuál sería el dominio y el rango? Pues sería lo al revés. El dominio y el rango. El dominio de este va a ser el rango de esta otra. Y el rango de este va a ser el dominio. O sea, va a ser lo contrario prácticamente en este caso. Si yo encuentro el dominio y el rango de la función normal, pues solamente cambio de posición para encontrar el de la inversa, que era lo que nos estaban diciendo. Determine el dominio y el rango de la función inversa para la función sin hallar en realidad la función inversa. Eso es lo que me están pidiendo acá. Miremos la siguiente, la número 26. Vamos a analizar la número 26. Vamos a ver. ¿Cuál sería el dominio? Mirando el denominador podemos saber cuál es la asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? Serían todos los reales exceptuando ¿cuál? ¿Cuál es la que nos hace cero nuestro denominador? ¿Vamos? Si no lo tomamos, lo despejamos. Tomamos el denominador y lo despejamos. Aquí nos va a quedar menos 1/9. O sea, serían todos los reales exceptuando menos 1/9. ¿Y cuál sería el rango? Ah, bueno, nosotros nos damos cuenta, esta sería para la asíntota vertical y para la asíntota horizontal. Como tienen el mismo grado de polinomio, este sería mi asíntota horizontal. Por lo tanto, el rango sería todos los reales, exceptuando ¿quién? 2/9. Ahora miremos para la función inversa, ¿cómo sería entonces? Para la función inversa, esto nos quedaría el dominio, todos los reales, exceptuando ¿quién? 2/9. Y el rango serían todos los reales, exceptuando ¿quién? Menos 1/9. Vamos a ver, menos 1/9. Ahí estamos con la función inversa de esto. Ahora continuemos. Si ustedes observan, en el siguiente bloque, ya nos piden encontrar la función inversa. ¿Cómo encontramos la función inversa? Y esto es de la 27 a la 48. Miremos, pues, vamos a comenzar con la 28. Vamos a hacer varias aquí para que ustedes los vayan viendo. La 28. Para encontrar la función inversa de esta, vamos a hacer el siguiente algoritmo. Primero vamos a cambiar los términos. En lugar de f de x, yo voy a llamar y, solo para que me ayude. Por lo tanto, aquí sería y es igual a 7 menos 2x. Como lo que yo estoy buscando es inversa, vamos a intercambiar los valores de x y y. O sea que el y va a ser ahora x y el x ahora va a ser y. Y vamos a despejar el valor de y. En este caso voy a restar en ambos lados el 7 y voy a dividir en ambos lados el menos 2. Por lo tanto, esta sería mi función inversa. Esta que tenemos acá es la función inversa de esta. Si hay dudas, pregunten por favor. Si no, podemos continuar. Otra cosa que se podría representar para que el denominador nos quedara positivo es dividir. Menos 7 dentro de menos 7 me queda menos 7 más menos, dividido entre menos 2 nos queda 2 positivo y x menos 2 nos queda menos x. O sea, solamente es cambiar los signos prácticamente. Cualquiera de los dos es correcto. Si no hay dudas, pues continúo. Vamos a hacer otro más. Vamos a ver, en este caso, cuando tenemos fracción, ya se vuelve un poco más complejo. Un poco nada más porque sigue no siendo tan complicado. Ya sabemos de que vamos a cambiar primero el y en lugar de x. Y ahora intercambiamos los valores. Este va a ser x y este va a ser y. Y vamos a despejar el valor de y. Entonces todo esto lo multiplicamos en ambos lados. X por y me da xy. X por 3 nos da 3x igual a 1.
Voy a dejar el XY solo, vamos a despejarlo, vamos a restar en ambos lados este 3X. Y voy a dividir en ambos lados el X. Ahora miren, esta sería la función inversa de esta expresión que nosotros tenemos acá. Esta sería nuestra función inversa. Muy bien, continuemos. Si no hay dudas, pues voy a continuar. Vamos a ver. Voy a tomar esta porque los dos tienen X. Podría ser un poco más complejo. Entonces, Y es igual a 4X partido X menos 2. Ya sabemos de que ahora vamos a intercambiar los valores de X y Y. Este va a ser X y este va a ser Y. Vamos a multiplicar en ambos lados este Y menos 2. Entonces, X por Y es XY. X por 2 es 2X. Ahora voy a restar en ambos lados el Y. Y voy a sumar en ambos lados el 2X. Ahora aquí tengo un factor común. El factor común es Y. Entonces nos va a quedar X menos 4. Y voy a dividir en ambos lados este X menos 4. Entonces esta sería la función inversa de esta expresión que tenemos acá. Esta sería la función inversa. Muy bien. Bueno, las demás siguen siendo exactamente el mismo procedimiento. Yo quisiera ir directamente a estas dos. Vamos a ver, para finalizar. Vamos a ir aquí. Noten lo siguiente, para esta me están dando tres funciones, H, F y G. Pero las tres están representadas de diferente manera. Esta como ecuación, esta como una tabla y esta como gráfica. Entonces, a mí lo que me piden, aquí en este número 50, por ejemplo, que encuentre esto que tengo acá. Entonces, miren, pues, noten lo siguiente. Aquí nos dice, primero, G o F inversa de menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es G sustituido por F de menos 1. F inversa de menos 1. Entonces me voy a donde está el F inverso y voy a buscar el menos 1. Y cuando tengo menos 1, ¿cuánto me queda en X? 2. Entonces yo voy a colocar 2 acá. Ahora cuando tengo en G 2, esto significa que el valor de X va a ser 2. En Y, ¿cuánto tengo? 3. Entonces mi resultado aquí va a ser el número 3. Ahora en el siguiente me dice F inverso o G inverso de 3. Entonces miremos cómo nos quedaría esto. Aquí sería F inverso sustituido por G inverso de 3. Primero encontremos el G. Cuando tengo en G, como es inverso, voy a tomar el valor de Y. Cuando tengo 3 en X, ¿cuánto tengo en Y? 2. Entonces aquí vamos a tomar el 2. Ahora como aquí nos está diciendo el F inverso, vamos a buscar el 2 acá. Cuando tengo 2, ¿cuánto nos va a quedar esto? Nos va a quedar 5. Ese sería el resultado de este. Ahora este sí es un poco más complejo porque tengo H inverso, G inverso y F de 6. Eso significa H sustituido por G sustituido por F de 6. Entonces comencemos con F de 6, F normal. Cuando tengo en X6, ¿cuánto tengo en F de X? Tengo 3. Entonces vamos acá. Acá sería 3. Ahora, G inverso. Cuando vamos a buscar en Y3, ¿cuánto tengo en X? 2. Entonces aquí nos quedaría 2. Ahora en H inverso. Miren pues, noten esto, porque aquí lo preferible es que yo encuentre el inverso de esto. Si H de X es igual a 4 menos X, entonces encontremos el inverso. Cambiemos de valores, X y H de X, para que así sea el inverso. Vamos a sumar en ambos lados el H inverso
y voy a restar en ambos lados el X. Y ya puedo sustituir este 2 de una vez acá. Entonces aquí nos quedaría 4 menos 2 y eso nos daría 2 el resultado. Y ahí terminaríamos. Muy bien, jóvenes. Vamos.